Buenos días a todos, mi nombre es Jairo Alejandro Obando, soy residente de pediatría de tercer año de la Universidad del Valle. El tema que vamos a tratar el día de hoy es cetoacidosis diabética en pediatría. Para empezar vamos a definir qué es la cetoacidosis diabética, y es una condición clínica que se presenta con una tríada característica que está dada por cuadros de hiperglicemia, por acidosis metabólica y por presencia de cuerpos cetónicos o cetosis. Esto ocurre siempre dentro del contexto de una insuficiencia que puede ser tanto absoluta como relativa de insulina y un exceso de las hormonas contrarreguladoras que van a generar una serie de alteraciones metabólicas que nos van a conducir principalmente a la acidosis metabólica con la presencia de los cuerpos cetónicos. Y la mayoría de estos pacientes van a debutar o van a estar presentes en urgencias de pediatría con niveles variados de depresión del volumen circulatorio, lo que genera pues también complicaciones en estos pacientes. El diagnóstico de una cetoacidosis diabética se presenta con mayor frecuencia en los pacientes con diabetes tipo 1. Sin embargo, también puede estar presente en los pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo en los pacientes que son adolescentes, que tienen un diagnóstico de novo. Sin embargo, pues la gran mayoría de pacientes que vamos a encontrar con este diagnóstico son con diabetes mellitus tipo 1. Usualmente este fenómeno se presenta con una respuesta frente al estrés, que la causa más frecuente como desencadenante van a ser los procesos infecciones, que por lo general los más frecuentes son las infecciones de vías urinarias y las gastroenteritis, que colaboran con el proceso de deshidratación que usualmente se presenta dentro de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Sin embargo, hay que tener presente que existen otros procesos que generan estrés y que pueden generar cetoacidosis diabética, como son las cirugías o los pacientes que están críticamente enfermos, que no necesariamente pueden estar infectados. Y también hay que tener presente que si bien no es lo más frecuente, los pacientes, tanto hombres como mujeres, pueden tener infecciones a nivel genital que muchas veces, por no hacer un examen físico de forma completa y adecuada, se nos pueden pasar por alto y ser los desencadenantes como una balanitis o una vaginitis bacteriana, y que pueden generar este estado de cetoacidosis diabética como ser el desencadenante. Es importante tener presente, acá olvidé decirle que si bien los desencadenantes son los eventos de estrés, lo que vamos a encontrar por lo general es una deficiencia absoluta de la insulina, y esto es simplemente porque el paciente no se la aplica. Es importante hablar de cetoacidosis diabética, ya que está asociado a alta morbilidad y el uso de recursos sanitarios generan hospitalizaciones y requiere muchos de estos pacientes ingreso a UCI, lo que genera aumento de los costos en salud. Teniendo presente que estos pacientes, la principal complicación que los lleva a mortalidad son las causas infecciosas y el edema cerebral, hay que tener presente que hay una diferenciación entre los países que están en vías de desarrollo y los países subdesarrollados, ya que el riesgo de muerte por edema cerebral es mucho menor en los países en vías de desarrollo, que más adelante vamos a ver que existen una serie de condiciones, tanto como del individuo como del sistema, que hace que estos pacientes tengan menor riesgo de complicaciones y muerte, mientras que en los países como el nuestro, en vías de desarrollo, el riesgo de muerte por cetoacidosis diabética, siendo la mayor complicación el edema cerebral, puede ascender entre un 3 hasta un 13% de la mortalidad. Usualmente el diagnóstico de la cetoacidosis, de la diabetes mellitus tipo 1 se presenta con el debut de la cetoacidosis diabética. Se presenta la cetoacidosis con una incidencia que puede ser variable entre el 13 y el 80% de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Es mucho más frecuente en los niños menores de 5 años y en las personas con bajos recursos por sus limitaciones a los accesos de salud, pero pues la incidencia, como podemos ver, es bastante amplia y es variable, porque esto depende también de la frecuencia, cómo se presenta en la población general en la diabetes, y pues también de las condiciones, como ya lo había mencionado, propias de cada una de las regiones. Que es importante que tanto la incidencia de la cetoacidosis como el del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 aumenta con el conocimiento sobre este diagnóstico dentro del personal de salud.
Es por eso que siempre hacemos esta revisión para generar una mayor sensibilidad frente al posible diagnóstico de diabetes en los pacientes que con un cuadro clínico característico, que más adelante vamos a hablar, podría estar dentro de su amplio gama de diagnósticos diferenciales la presencia de una cetoacidosis diabética. Y teniendo presente que es más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, se considera que puede ser hasta el 50% de las muertes en niños con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Existen diferentes factores de riesgo para el debut con cetoacidosis diabética. Entre esas está, como ya les decía previamente, la falta de diagnóstico oportuno, es decir, muchos de estos pacientes consultan N veces a la consulta externa con síntomas como poliaquiuria, poliuria, polidipsia, polifagia, y no son oportunamente diagnosticados. Muchas veces también pues, consultan al servicio de urgencias con dolor abdominal previo al desencadenante como amplifluido de la cetoacidosis diabética, y la falta de conocimiento de esta entidad pues retrasa el diagnóstico y que se presente con mayor frecuencia y mayor gravedad los episodios de cetoacidosis diabética. Como les decía, la mayoría de los episodios ocurren por falta de insulina, entonces dentro de estos están pues, los diferentes factores, tanto dependientes del paciente como externos, entonces que la EPS no les entrega el medicamento o que tienen barreras para acceder a los diferentes sistemas de salud, o sobre todo en los adolescentes que frente pues, a una crisis normativa propia de su edad se rehúsan a la aplicación de la insulina o no comprenden con exactitud o no se les da una adecuada educación para el correcto uso de la insulina y genera una deficiencia parcial o absoluta y la recaída de la cetoacidosis diabética. Los pacientes que han tenido episodios previos de cetoacidosis tienen mayor riesgo de generar nuevamente otros episodios de cetoacidosis diabética. Los pacientes adolescentes, por sus condiciones particulares, tienen mayor riesgo. Los pacientes con algún tipo de comorbilidad psiquiátrica, que pues, son más frecuentes también en pacientes adolescentes y pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus tipo 1. Y de entre las comorbilidades psiquiátricas se resalta los trastornos de la alimentación, como la anorexia y la bulimia. Y existe un riesgo asociado a otros medicamentos que pueden generar también riesgo de cetoacidosis diabética. Entre esos los más conocidos son los corticoides, ya que los corticoides son hiperglicemiantes. También existen los simpático-miméticos y algunos antipsicóticos atípicos también pueden generar recaídas. Muy importante en los adolescentes también el consumo de alcohol, sobre todo porque los adolescentes tienen un patrón de consumo que en la literatura inglesa lo van a encontrar como binge, que quiere decir que estos jóvenes no consumen alcohol durante la semana y el fin de semana toman alcohol hasta emborracharse. Y esto propicia la aparición de cetoacidosis, muchas veces euglicémica, para que lo tengan presente, y el uso de cannabis también se ha asociado a mayor riesgo de desarrollo de cetoacidosis diabética. Y existen otros factores de riesgo en pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, que puede generar un mayor riesgo de manifestarse con cetoacidosis diabética, que son muy similares a los anteriores. Simplemente vamos a señalar y los adolescentes que por su transición generan un poco más de requerimiento de insulina y que puede estar junto con pues la negación, la falta de adherencia, los pacientes con riesgo social y con pobreza, acceso a salud, el acceso limitado a los servicios de salud y los trastornos gastrointestinales con imposibilidad para mantenerse hidratado aumentan el riesgo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 de generar un nuevo episodio de cetoacidosis diabética. Nos vamos a entrar un poco en la fisiopatología, qué es lo que sucede a nivel molecular y fisiológico sobre el fenómeno de la cetoacidosis diabética, y siempre vamos a partir que existe un déficit de insulina que puede ser total o que puede ser relativo, más un evento de crisis que genera un aumento de las hormonas contrarreguladoras, que va a generar principalmente alteraciones en la producción de glucosa y en el depósito de glucosa. Es decir, si bien tenemos un estado de hiperglicemia a nivel sanguíneo, la ausencia de insulina genera un estado de deficiencia de glucosa intracelular. Y esto genera que se desencadenen una serie de vías metabólicas para la producción de energía en base a otros compuestos que provienen de la lipólisis, de la producción de ácidos grasos libres,
y de algunos aminoácidos que provienen de los músculos, que también son procetogénicos. Es decir, todos esos aminoácidos, frente a unas vías metabólicas alteradas por el déficit de insulina, se van a convertir en cuerpos cetónicos que tienen un pH disminuido y que nos van a llevar al estado de acidosis metabólica. Y asociado a todo esto, usualmente estos pacientes están en un estado proinflamatorio que disminuye la sensibilidad a la insulina y que genera pues otras alteraciones y otras complicaciones. Entonces, este cuadro bastante grande, lo que quiere mostrar, o el objetivo que quise pegarlo completo, es la interrelación entre diferentes órganos y sistemas que hacen que esta patología se deba abordar con una mente mucho más amplia. Entonces, si bien el problema se centra en la ausencia de insulina, vamos a encontrar cómo a nivel hepático se van a generar una serie de vías metabólicas que no pueden ingresar al ciclo de Krebs y se van a ir hacia los cuerpos cetónicos que nos van a generar acidosis, y las manifestaciones clínicas, pero también cómo interviene el tejido adiposo, el músculo, incluso el riñón, aumentando tanto la glicemia como la producción de cuerpos cetósicos, que se van a ver reflejados con las manifestaciones clínicas a nivel circulatorio, con la presencia de cuerpos cetónicos, con la presencia de acidez y con la depresión del volumen circulante, asociado también pues a esa respiración acidótico de Kussmaul, que lo vamos a evidenciar a nivel de pulmones, y como todo esto genera pues un riesgo aumentado de generar edema cerebral y coma, que es finalmente lo que nos va a llevar a la muerte del paciente. Entonces, desglosando un poco más, vamos a tener presente que a nivel del hígado pues se va a producir la gluconeogénesis, que frente a la deficiencia de insulina pues se va a ir hacia otras vías metabólicas. Teniendo presente, va a haber un aumento de la disponibilidad de algunos aminoácidos que son precursores de la gluconeogénesis, que van a resultar de principalmente el catabolismo del tejido muscular y la oxidación de los ácidos grasos libres. Entonces, para tener presente está la tirosina, la isoleucina y la fenilalanina, que son propensos a convertirse en acetoacetato, lisina, isoleucina, lisina, leucina y beta-hidroximetilglutaril. Lisina y leucina son propensos a la conversión a beta-hidroxibetametilglutaril, y isoleucina, lisina y triptófano usualmente convierten en la formación de acetil-CoA, que junto con otro acetil-CoA van a formar los cuerpos cetónicos. Importante en el riñón, que muchas veces no lo tenemos presente, hasta un 20% de la insulina endógena en individuos sanos puede provenir de la gluconeogénesis a nivel renal, y esta producción está aumentada en los pacientes con cetoacidosis diabética. Ahora sí, este metabolismo alterado también se presenta a nivel del tejido adiposo. En el tejido adiposo, la deficiencia de insulina genera la activación de la lipasa sensible a insulina y genera un incremento de la lipólisis de triglicéridos, formando glicerol y ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres pues van a través de la circulación hacia el hígado, donde van a generar la oxidación de esos cuerpos cetónicos. Importante también que la insulina inhibe esta enzima, la CPT1, que va a generar la regulación de la entrada de los ácidos grasos a la mitocondria, y con la inhibición pues va a generar facilitar ese ingreso. Y también se inhibe esta enzima malonil-CoA, que va a inhibir tanto la oxidación como esta enzima. Finalmente, el resultado de esta oxidación de ácidos grasos, de triglicéridos, ácidos grasos libres y el ingreso hacia el hígado, va a generar la acumulación principalmente de acetilcoenzima, que no va a ingresar hacia el ciclo de Krebs, sino que frente a la acumulación de otros metabolitos, como otros compuestos de acetilcoenzima, se van a formar acetil-CoA, y este acetil-CoA junto con otro acetil-CoA va a generar HMG-CoA, que se va a degradar en acetoacetato, y el acetoacetato en acetona o beta-hidroxibutirato, que son principalmente los cuerpos cetónicos que vamos a encontrar en sangre y que nos va a generar la acidosis en el paciente. Bueno, en cuanto a la acidosis, entonces no solo tenemos la presencia de estos
cuerpos cetónicos que tienen un pH, por ejemplo, el acetoacetato de 3.6 y el beta-hidroxibutirato de 4.7, sino que también va a haber un aumento de la producción de protones por la disociación de los cetoácidos, y con esto pues el bicarbonato va a generar un efecto buffer para regular la acidosis, y la disminución de las concentraciones de ese bicarbonato que se está consumiendo pues va a generar el estado de acidez. Muy importante también tener presente que a nivel renal existe un límite para la reabsorción de la glucosa, y cuando se sobrepasa ese umbral para que el riñón reabsorba la glucosa, vamos a encontrar la glucosuria. Esa glucosuria pues también va a arrastrar principalmente agua, generando una diuresis osmótica con caída del volumen a nivel extracelular. Esa caída del volumen extracelular genera también una disminución de la tasa de la filtración glomerular, y con eso una disminución del aclaramiento de los cuerpos cetónicos, lo que genera también acumulación de los cuerpos cetónicos en sangre. Esta disminución del volumen de la tasa de filtración glomerular genera a nivel renal la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con incremento progresivo de los niveles de aldosterona, y lo que va a generar la aldosterona es la de intentar reabsorber sodio a través de la excreción de potasio, y es muy importante también tener presente eso, como el potasio como un electrolito fundamental dentro de la cetoacidosis diabética, del que en la próxima diapositiva voy a profundizar un poco más. Y finalmente, con la resolución de este estado, pues vamos a mejorar la función renal, que también más adelante pues vamos a profundizar un poco en el manejo y en el tratamiento, y cómo vamos a mejorar esa función renal de los pacientes con cetoacidosis diabética. Entonces, como les decía, existe principalmente a nivel de los electrolitos una pérdida total del contenido de potasio, principalmente por hay una salida de ese potasio desde las células, ya que la insulina pues se encarga de generar ingreso del potasio a las células, y en aparente hipercalemia a nivel sanguíneo pues tenemos presente que por la diuresis osmótica va a haber una disminución constante del contenido de potasio a nivel corporal, y mucho más a nivel intracelular, ya que se está perdiendo todo ese potasio. Principalmente por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como ya lo había mencionado previamente. Y el sodio, también a través de la diuresis osmótica, pues vamos a ir perdiendo progresivamente sodio. Sin embargo, pues más adelante vamos a explicar que ese sodio debemos corregirlo por los niveles de glucosa que tenemos en este momento en el paciente. Y finalmente, hay un estado proinflamatorio con producción de citocinas proinflamatorias, tanto por el proceso de cetoacidosis como el desencadenante, que usualmente es la infección. A nivel bioquímico vamos a encontrar una producción de la proteína C reactiva y distintas interleuquinas que son producto de la activación de los macrófagos, y también tener presente que los ácidos grasos libres van a generar alteración a nivel del epitelio con disfunción endotelial, que también la vamos a evidenciar con aumento de la permeabilidad del endotelio, y una disminución de la producción del óxido nítrico, que genera vasodilatación. Entonces vamos a tener como una vasoconstricción. Bueno, entonces todos esos procesos a nivel metabólico y sistémico que ya hemos hablado, los vamos a encontrar a través de las manifestaciones del cuadro clínico. Entonces, esa presencia de acidosis nos va a generar la respiración de Kussmaul y un aliento que típicamente se describe como aliento a acetona o aliento a manzana. A nivel urinario, pues el aumento de la diuresis osmótica nos va a generar poliaquiuria, acetonuria y glucosuria. A nivel gastrointestinal vamos a encontrar náuseas, vómito y dolor abdominal. Y a nivel del sistema nervioso central, principalmente vamos a encontrar un paciente que puede estar alerta o que puede tener alteraciones a nivel de conciencia, que pueden variar entre la disminución del estado de alertamiento, la letargia, el estupor y el coma. Podemos encontrar pacientes con visión borrosa. Importante que el dolor abdominal se presenta hasta un 60% de los pacientes con cetoacidosis diabética, por lo tanto, siempre que tengamos un paciente con dolor abdominal de causa no clara, debe estar entre nuestros diagnósticos posibles o diagnósticos diferenciales la presencia de una cetoacidosis diabética.
Sin embargo, no toda hiperglicemia y acidosis va a corresponder con cetoacidosis diabética, pues también podemos tener crisis cetóxicas asociadas muchas a procesos como errores innatos del metabolismo. En cuanto al dolor abdominal, lo más importante pues siempre va a ser descartar un abdomen agudo, una pancreatitis, sin como apartar el posible diagnóstico en la cetoacidosis diabética. Podemos cursar con otros diagnósticos diferenciales a nivel respiratorio, como la insuficiencia respiratoria o las crisis asmáticas, cursar con procesos infecciosos o con intoxicaciones agudas como el etanol principalmente. Para el diagnóstico existen diferentes criterios que nos vamos a basar tanto en la presencia de hiperglicemia, la presencia de acidosis y la presencia de los cuerpos cetónicos en orina o en sangre. Nosotros a nivel institucional utilizamos los criterios de la Sociedad Internacional de Diabetes, que tomamos unos valores de glucometría por encima de 200, un pH arterial por debajo de 7.3, un bicarbonato por debajo de 15 con unos cuerpos cetónicos positivos en orina o con unos niveles de cetonas en sangre mayor a 3.0. Y a partir de acá vamos a clasificar la cetoacidosis a nivel leve, moderada o severa, ya que esto pues también nos va a cambiar las conductas y el pronóstico del paciente. Entonces, como a forma de mnemotecnia, para leve, moderado, severo, el valor de la pH arterial va a caer en 0.1, para el bicarbonato va a disminuir de 5 en 5 y los cuerpos cetónicos se van a mantener por encima de 3. Entonces, de acuerdo a los niveles de glucosa, de pH arterial o venoso o nivel de bicarbonato, vamos a hacer la clasificación de nuestro paciente de acuerdo a la severidad y si cumple o no cumple con los criterios diagnósticos para cetoacidosis diabética. Muy importante que si bien los cuerpos cetónicos en orina son una herramienta útil, hay una subestimación del valor de los cuerpos cetónicos en orina en comparación con las cetonas en sangre, por lo que siempre es importante tener presente los niveles de las cetonas en sangre. Y también es importante tener presente que los niveles en sangre de beta-hidroxibutirato se correlacionan también de forma estrecha con los niveles de bicarbonato. De tal forma que, por ejemplo, los valores en cetonas de 3 se correlacionan con niveles de aproximadamente 18 de bicarbonato, y niveles de 15 de bicarbonato corresponden con niveles más altos de cetonas, que pueden ser de 4.4. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico y el manejo de nuestro paciente. Entonces, es muy importante este paciente pues pasarlo a sala de reanimación, estar muy pendientes del estado de conciencia, ya que como les había mencionado, la principal complicación es el edema cerebral. Vamos a tomar unos paraclínicos iniciales, dentro de los que tienen que estar presentes los niveles séricos de glucosa, electrolitos, función renal, gases, hemograma, uranálisis. Cultivo siempre cuando el paciente esté febril, un electrocardiograma y muy importante evaluar los niveles de hemoglobina glicosilada, ya que esto nos va a dar un aproximado de cuánto tiempo el paciente ha estado en estado de hiperglicemia. Una historia clínica completa y un examen físico orientado para identificar los posibles factores desencadenantes, que ya los he mencionado. Y muy importante dentro del enfoque de urgencias tomar un electrocardiograma, ya que como les había mencionado, existe una pérdida constante de electrolitos a través de la orina por la diuresis osmótica. Entre esos, pues el que más va a tener relevancia, o bueno, uno de los que más va a tener relevancia está el potasio, y que puede estar presente tanto como hipocalemia por una deficiencia completa del potasio por la salida de las células y por la pérdida a nivel de la diuresis, o puede manifestarse como hipercalemia por esa salida del potasio a nivel intracelular. Digamos que la hipocalemia tenemos que tenerla muy presente, ya que como sabemos, si la cetoacidosis se produce por una deficiencia completa de la insulina, el tratamiento va a ser insulina. Y la insulina va a generar ingreso del poco potasio que tenemos a nivel de las células y caída de los niveles sanguíneos de potasio, lo que nos podría llevar potencialmente pues, a una arritmia. Entonces, bueno, acá encontramos los signos más sugestivos de deficiencia de potasio, entre las que se encuentran las T aplanadas, con después aparición de onda U y una distorsión del segmento ST, y a nivel de hipercalemia encontramos unas T picudas con acortamiento del segmento ST y posteriormente una distorsión del complejo QRS. Entonces, este paciente pues lo vamos a monitorizar siempre de forma no invasiva, vamos a proveer oxígeno
Muchos de estos pacientes pueden requerir soporte ventilatorio. De todas formas, siempre hay que evitar la intubación orotraqueal, ya que con la intubación orotraqueal al inicio o durante el proceso de ventilación mecánica puede haber un incremento de la presión parcial de CO2, lo que genera o puede empeorar el estado de conciencia, principalmente por empeoramiento del edema cerebral. Requerimos de 2 accesos venosos, principalmente para el control de los líquidos y electrolitos y para la infusión de insulina, y que idealmente deben ser 2 distintos para evitar mezclas dentro de esas 2 compuestos, y siempre debemos tener estos accesos idealmente de forma periférica, ya que los accesos a nivel central tienen un mayor riesgo de trombosis, por lo que debemos evitarlos, y en caso de que los requiramos sí o sí, lo más importante es retirarlos tan pronto como sea posible y considerar en algunos la profilaxis con heparinas. ¿Qué pacientes se pueden manejar en UCI pediátrica? Entonces, todos los pacientes con cetoacidosis diabética, caracterizadas con los criterios de severidad que ya los mostramos en nivel bioquímico, o los pacientes que estén en choque o con deterioro del estado de conciencia, y identificar principalmente qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollo de edema cerebral, que principalmente son los menores de 5 años, los pacientes con acidosis severa, con una presión de CO2 baja o con un BUN alto. Más adelante vamos a mostrar de dónde salen como estos criterios de riesgo para edema cerebral. Y los pacientes que están en cetoacidosis leve o moderada la podemos manejar en el servicio de urgencia siempre y cuando pues, estemos con monitorización continua y estemos al pie del paciente. Y algunos pacientes podrían manejarse en casa, principalmente las cetoacidosis leves, en padres que tengan un amplio entrenamiento en el manejo de las insulinas y que tengamos un paciente que pueda hidratarse por su propia cuenta. Entonces, como desde el inicio lo había mencionado, estos pacientes van a debutar con grados variables de depresión del volumen extracelular y deshidratación. El manejo dentro de la primera hora nos vamos a centrar en esa reposición de líquidos y electrolitos que nuestro paciente está perdiendo. Entonces, es muy importante que para el manejo de los líquidos pesemos a nuestro paciente y no utilicemos pesos estimados o utilicemos los pesos de consultas previas, ya que pues, estos pesos van a ser variables. Y si bien podemos encontrar los distintos signos y síntomas de la deshidratación, hay que tener presente que muchos de estos signos no son como muy claros para orientar la deshidratación, y de hecho algunos estudios han mostrado que cuando se enfoca la deshidratación a través de los signos clínicos en los pacientes con cetoacidosis diabética tendemos a subestimarla o a sobreestimarla. Por lo tanto, siempre vamos a presumir en los pacientes con cetoacidosis diabética que tienen una deshidratación moderada que va a estar entre el 5 y el 7%, y tener presente que si los pulsos no se palpan correctamente o está oligúrico o las presiones arteriales tienden hacia la hipotensión, vamos a presumir una deshidratación severa con un porcentaje de más del 10%. Existen los criterios de mayor severidad en los pacientes que consultan al servicio de urgencias, y es la presencia de acetonas por encima de 6, un pH menor a 7.9, la hipocalemia a la admisión, ya que como lo recordamos, la insulina va a ser el tratamiento y nos va a disminuir más esos niveles de potasio, una presión sistólica menor a 90, las alteraciones hemodinámicas que pueden manifestarse como taquicardia o bradicardia, una saturación menor al 92% y un estado mental alterado dado por la escala de Glasgow que puede estar por debajo de 12. Una vez identificamos la severidad y el compromiso de nuestro paciente, vamos a orientarnos hacia la terapia. ¿Cuál es el objetivo de la terapia? Principalmente corregir la acidosis y revertir el proceso de cetosis. Tenemos que parar ese círculo de producción de cuerpos cetónicos. Vamos a corregir la deshidratación. Vamos a corregir el estado de hiperglicemia lo más cercano a lo normal. Vamos a vigilar y monitorizar todas las complicaciones que pueden presentarse en un paciente con cetoacidosis diabética, y en los pacientes de nuevo pues vamos a indicar su inicio y educación frente al tratamiento crónico y identificar y tratar cualquier factor que pueda precipitar este evento de cetoacidosis diabética. Estos pacientes deben ser monitorizados, cada hora vamos a tomar signos vitales, una hoja neurológica
completa. Vamos a identificar todos los signos sugestivos de edema cerebral, que pueden ser cefalea, bradicardia, emesis recurrente, alteración del estado de conciencia, elevación de la tensión arterial, desaturación, elevación del sodio sérico, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, y vigilar la cantidad de insulina que estamos administrando. Importante medir la glicemia cada hora y vamos a determinar si esta glicemia está bajando de forma apropiada o de forma inapropiada de acuerdo a la dosis que estamos colocando en nuestro paciente. Y cada 2 horas a 4 horas vamos a vigilar tanto las cetonas como los electrolitos dependiendo de la alteración que tengamos en nuestro paciente. Tener presente que junto con los gases y los electrolitos tenemos que calcular el anión gap, que ahí está la fórmula, que vamos a encontrar un anión gap normal entre 12 más o menos 2 y que usualmente en cetoacidosis diabética vamos a estimar típicamente un anión gap que va a estar entre 20 y 30, teniendo presente que valores superiores a 30 son sugestivos de acidosis láctica asociada y pues debemos buscar esas otras causas por las que nuestro paciente pues presenta una descompensación. Y también tener presente que el sodio puede estar disminuido en parte por la diuresis osmótica y también por el exceso de glucosa, por lo que podemos corregir el sodio para estimar con exactitud cuál es el nivel de sodio que tiene nuestro paciente. En cuanto al manejo hídrico, ya lo había mencionado previamente, vamos a estimar un déficit entre el 5 al 10% de líquido extracelular, teniendo presente que esos signos clínicos no son siempre precisos, por lo que vamos a empezar con una deshidratación moderada y siempre y cuando tengamos una deshidratación severa, pues vamos a estimar del 7 al 10%, de acuerdo a esos signos clínicos de oliguria, de hipotensión y de pulsos débiles que ya había mencionado previamente. Si bien el choque raro en los pacientes con cetoacidosis diabética puede estar presente, y es importante tener presente tanto el sodio como el sodio corregido, ya que podemos tener unos niveles séricos diluidos por la condición clínica del paciente, y junto con la corrección esperamos un incremento progresivo del sodio, que tanto la elevación demasiado rápida del sodio o la poca corrección del sodio frente a la mejoría de los niveles de glicemia nos puede orientar hacia la posibilidad de formación de edema cerebral o de lesión a nivel del sistema nervioso central. Otros marcadores que podemos hacer para la evaluación del estado de hidratación es el buen hematocrito, para determinar hemoconcentración. Sin embargo, si estos pacientes tienen anemia, pues van a ser pobremente estimados, por lo que nos podemos guiar a través de la albúmina. Y nuevamente, pues el sodio, tener presente que va a ir aumentando de forma progresiva mientras se corrige la glicemia y que esos cambios que pueden ser de forma severa o de forma muy lenta que no se correlaciona con la corrección de la glicemia, nos van a alertar de edema cerebral. En cuanto al manejo hídrico, pues el objetivo siempre va a ser restaurar el volumen circulatorio, reponer el sodio, reponer el déficit tanto extra como intravascular de agua y mejorar la filtración glomerular para facilitar mejor ese aclaramiento de los cuerpos cetónicos que se vio afectado con el estado de hipovolemia. En cuanto al manejo hídrico, existe existía un poco más años atrás una polémica sobre definir con qué tipo de líquidos debemos manejar al paciente, cuál es la tonicidad adecuada de estos líquidos y a qué velocidad se debe restaurar. En casi todas las guías que vamos a encontrar que estiman una corrección de los líquidos tanto a nivel de reanimación como del déficit, que se debe corregir entre 24 y 48 horas. De todas formas, vamos a ver cómo en este estudio realizado en el 2018 y publicado en la New England Journal of Medicine, se trató de evaluar precisamente eso, si el uso de líquidos tenía alguna importancia en los resultados neurológicos de los pacientes con cetoacidosis diabética. Entonces, este estudio, o el estudio PECAR, es un estudio aleatorizado, controlado, multicéntrico, en el que participaron 13 centros médicos, en el que se buscó evaluar el efecto de la velocidad de la infusión en cetoacidosis diabética y cuáles eran los resultados neurológicos en los niños con cetoacidosis diabética. Se utilizó principalmente solución salina. Se asignaron 4 grupos de tratamiento, con solución salina normal, con solución salina al medio y con velocidad de infusión rápida y lenta. El objetivo primario fue evaluar el deterioro del estado neurológico, evaluado en la escala de Glasgow por un deterioro de 14/15 menor
en estos pacientes y como resultado secundario se buscó la identificación de la lesión cerebral clínicamente aparente con un seguimiento a 2 a 6 meses posterior con evaluaciones de coeficiente intelectual para determinar si alguno generaba una alteración. Entonces, estos 4 grupos fueron asignados de la siguiente forma: una administración rápida de solución salina al medio, en el que se utilizaba un bolo inicial de 10 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Podía requerir un bolo adicional de la misma cantidad, se asumía un déficit del 10% de la superficie del peso corporal en cuanto al déficit. Se utilizaba el proceso de recuperación completa, una parte en las primeras 12 horas y las siguientes dentro de las primeras 24 horas con solución salina al medio. El siguiente grupo utilizaba solución salina normal, la administración igual a través de bolos, reponiendo el 10% del peso corporal y una primera mitad en las primeras 12 horas y el resto en las primeras 24 horas. Y los siguientes 3 y 4 grupos utilizaban soluciones salinas al medio, daban un bolo inicial sin bolos adicionales, estimaban un déficit del 5% y se reemplazaba dentro de las primeras 48 horas el déficit total sin pues, alguna estimación de los otros valores. ¿Qué es lo que se encontró? Principalmente que no existían ningún tipo de diferencias tanto en los resultados neurológicos como en las otras variables en los pacientes en los distintos grupos en los que se intervino con las distintas velocidades de administración y con los distintos niveles de tonicidad de la solución salina. En cuanto a los resultados paraclínicos, no se encontraron igual, pues ningún tipo de diferencia significativa entre los niveles de bicarbonato, de la presión de CO2, a los niveles de BUN como marcador de severidad y como posible factor de riesgo asociado a edema cerebral, y tampoco una diferencia en los niveles de pH. Esto es a la presentación del proceso, es decir, todos los 4 escenarios eran igual de comparables. Y en cuanto al resultado mental, nuevamente pues no se encontraron mayores diferencias entre los episodios de deterioro cognitivo en el momento del servicio de urgencias, ni tampoco al seguimiento. Es decir, que la intervención tanto con reposición rápida y reposición lenta, con solución salina normal y con solución salina al medio, pues no tenía ninguna repercusión en los resultados neurológicos de este estudio. Por lo tanto, pues podemos concluir que la administración tanto rápida como lenta de solución salina al medio isotónico o isotónico, pues no va a generar ninguna alteración y pues de estos pacientes ninguno tuvo un riesgo aumentado de desarrollo de edema cerebral. Este estudio está publicado en el año 2020, fue publicado en junio en la revista de JAMA y se buscó evaluar el efecto de la resolución del estado de cetoacidosis comparando los cristaloides balanceados versus la solución salina. Sin embargo, este estudio se realizó en adultos. ¿Cuál es el asunto? Es que se presume que la solución salina, ya que tiene iguales cantidades tanto de sodio como cloro, genera un riesgo aumentado en la acidosis, generando acidosis hiperclorémica y que esto podría distraer a los clínicos de la resolución de la cetoacidosis diabética, ya que constantemente podemos tender a monitorizar la resolución del cuadro del paciente a través del pH. Se encontró en este estudio que fue realizado con 172 adultos que el uso de soluciones cristaloides balanceados, que puede ser plasma o lactato de Ringer, tenía una disminución del estado de acidosis de 13 horas versus de 16.9 horas con la solución salina, lo que podría sugerir que el uso de cristaloides balanceados era más efectivo para la corrección del estado de acidosis. De todas formas, este estudio es en adultos, no puede encontrar un estudio en niños, por lo tanto, en niños la recomendación persiste con el uso de solución salina, ya que ha sido como el que más se ha estudiado previamente. Entonces, en base a lo que ya hemos visto en estos estudios grandes e importantes, vamos a tener presente que la terapia hídrica busca reponer líquidos y electrolitos, vamos a reponer tanto ese déficit total entre las primeras 24 o 48 horas, ya que no vamos a encontrar pues ningún resultado adverso a nivel neurológico. Podemos utilizar líquidos medio isotónicos como líquidos isotónicos, ya que ese riesgo de edema cerebral pues no está asociado ni a ningún tipo de líquidos ni a la velocidad de infusión. Es más, hay un estudio en el que valoró
exploró aproximadamente 64 adolescentes con diagnóstico de cetoacidosis diabética, en los que se encontró una resolución del proceso de acidosis y cetoacidosis dentro de las primeras 12 horas, sin encontrar mayores resultados adversos del daño cerebral, por lo que pues, tenemos presente que pues esto no afecta los resultados neurológicos de los pacientes. Podemos dar bolos iniciales de 10 a 20, siempre evaluando el estado hemodinámico de nuestro paciente, asumir un 5 o un 7% de déficit o más del 10% de acuerdo a la severidad. Podemos reponer con solución salina normal isotónica, que es la que pues, más estudios ha estado presente en los niños, y vamos a ir monitorizando a través del gasto urinario y las variables hemodinámicos el resultado de nuestro proceso de reanimación y de rehidratación. Importante tener presente que a excepción de los niños críticamente enfermos, debemos pasar tan pronto sea posible la hidratación oral, usualmente entre las primeras 24 horas de iniciar el cuadro clínico, la reanimación y la rehidratación. Este estudio es el que les mencioné previamente, que se utilizó, 635 niños, en los que se hubo una corrección de media de 11.6 horas, con más o menos 6.2, y en ninguno de estos pacientes hubo algún resultado neurológico adverso. Tener presente que el contenido de sodio debe incrementar. Si el sodio no asciende junto con la disminución de la glicemia, pues es un factor de riesgo o un signo para tener presente con riesgo aumentado de edema cerebral. Muy importante hacer un conteo de líquidos y un balance hídrico. Y por supuesto, añadir potasio a los líquidos. Esperamos que para este momento ya tengamos unos niveles de potasio. La primera hora del manejo del paciente debe ser únicamente con líquidos, y de lo contrario, pues tener presente que el electrocardiograma nos va a ayudar a orientar a los pacientes con posible hipo o hipercalemia. En cuanto al potasio, puede ser cualquier solución de potasio. Idealmente vamos a limitar el uso del cloruro de potasio, ya que nos va a generar aumento del cloro que está presente ya en la solución salina normal. Sin embargo, pues frente a la disponibilidad del servicio, podemos utilizar tanto el cloruro como el fosfato de potasio. Respecto al uso de las soluciones de cloruro de sodio, pues sabemos que la solución salina normal es la que más estudios ha tenido, que puede enmascarar la acidosis hiperclorémica, la mejoría clínica, sobre todo el paciente está con base exceso, si se sigue con base exceso, podemos generar como una desorientación respecto a la mejoría clínica del paciente, a la mejoría de la acidosis y la cetoacidosis, por lo que el control siempre debemos hacerlo con cetonas, principalmente betiroxibutirato en sangre. Y se ha visto que esta acidosis hiperclorémica mejora de forma espontánea y que no se ha estado asociado a resultados adversos en los pacientes con cetoacidosis diabética. Posteriormente a la primera hora de reanimación y rehidratación con nuestros pacientes, pues vamos a proceder al uso de la insulina. La dosis usualmente es de 0.1 unidad por kilo por hora, posterior al bolo de hidratación. Podemos utilizar dosis de 0.05 a 1 sin diferencias significativas. Usualmente preferimos en niños menores de 5 años dosis bajas de 0.05, o en pacientes que ya conocemos tienen una sensibilidad aumentada por la insulina. Y si hay una cetoacidosis leve y tenemos un niño menor de 5 años, podemos utilizar incluso valores inferiores de insulina. Usualmente esto lo vamos a llevar a una solución con líquidos, principalmente solución salina normal, y podemos guardar una relación de 50 unidades en 50 cc para que nos facilite el cálculo de la insulina en nuestros pacientes. Tener presente que podemos utilizar bolos subcutáneos de insulina en los pacientes que ya conocen el manejo de su diabetes, pero nunca bolos endovenosos de insulina, ya que podría tener un riesgo aumentado a edema cerebral. Monitorizamos los valores de glucosa cada hora, y cuando los niveles de glucosa sérica estén por debajo de 250 miligramos sobre decilitro, vamos a iniciar líquidos dextrosados que pueden empezarse al 5%. Sin embargo, podemos requerir aumentos del 10 o el 15% para mantener una glucosa sérica entre 100 y 150, o 150 y 180 en niños que son menores y más susceptibles a la hipoglicemia. Tener presente que los descensos de los niveles de glicemia van a estar entre 30 y 90 miligramos sobre decilitro por hora, y que niveles inferiores de estos niveles de la glucometría nos hacen orientar en que tenemos algún error en la preparación de la insulina.
De los principales errores que tenemos en la preparación de insulina, uno es utilizar una insulina vieja, por decirlo así, ya que la agitación y la mala conservación dentro de la refrigeración puede dañar o deteriorar la insulina. Muy importante que cuando se vaya a iniciar el paso endovenoso de la insulina se haga una purga con insulina pura para que la insulina sature el plástico del sistema de macrogoteo y no tengamos estos inconvenientes de un descenso insatisfactorio de la insulina. De lo contrario, si ya hemos descartado todas estas causas de la preparación, pues requerimos el aumento de la dosis de la insulina. El objetivo de la insulina va a ser la resolución de la cetoacidosis diabética, que va a estar medida principalmente por un pH por encima de 7.3, con un bicarbonato de 15, con unos cetonas en sangre menores a 1.0 y con el cierre del anion gap medido a través de los gases y electrolitos. Una vez tengamos esa resolución bioquímica, vamos a pasar al uso de insulina subcutánea, calculada a estas dosis dependiendo de si es un niño prepuberal o es un niño adolescente. En este artículo de Nature existen unas recomendaciones sobre los niveles séricos de potasio, de acuerdo a si existen valores por encima de 5, disminuir la administración de potasio. Sin embargo, junto con la administración de insulina vamos a encontrar una caída rápida de los valores de potasio, por lo que la recomendación es que si tienen un paciente que no tiene cambios al electrocardiograma y que tiene una diuresis adecuada, se inicie dentro de los líquidos, que puede ser al 2 o al 4%, el potasio. Y frente a las caídas por debajo de 3.5 milimoles por litro de potasio, se inicie el reemplazo lo más pronto posible, retrasando el inicio de la insulina hasta pues lograr una mejor corrección de los niveles de potasio. Siempre tener presente el electrocardiograma como una herramienta útil para monitorizar ese potasio cuando tenemos retrasos secundarios al laboratorio, y usualmente vamos a reponer potasio durante todo el manejo tanto hídrico como con insulina por la fisiopatología que ya conocemos. El fósforo es otro de los electrolitos que se pierde, por lo podríamos utilizar la reposición de potasio con fosfato de potasio y corregir también el fósforo. Por lo general los niveles de fósforo son normales, hay una caída de las concentraciones séricas durante el tratamiento, pero el objetivo de la reposición de potasio únicamente va a ser con niveles tan severos como 1 o 1.5 miligramos sobre decilitro. Importante las manifestaciones como encefalopatía, disfunción muscular que pueden llevarnos hasta falla ventilatoria, hemólisis, trombocitopenia y rhabdomiólisis frente a los niveles muy bajos de fósforo. En cuanto al bicarbonato, teniendo presente que pues, se consume bicarbonato y que estamos en un estado de acidosis, no se ha encontrado el beneficio de administrar bicarbonato en estudios clínicos controlados. Por el contrario, genera una acidosis paradójica con hipocalemia. Podría utilizarse en pacientes que tengan un pH tan bajo como 6.9 con alteración de la función cardíaca. Sin embargo, siempre se debe evitar la administración de bicarbonato. Complicaciones, la más grave es la lesión cerebral y de las más frecuentes la lesión renal aguda por caída del volumen extracelular. Sin embargo, podemos tener otras manifestaciones, otras complicaciones como la trombosis de grandes vasos, edema pulmonar, elevación de las enzimas pancreáticas y alteraciones en el QT secundario pues, a todas estas alteraciones hidroelectrolíticas. Otras complicaciones son la rhabdomiólisis, la hipofosfatemia y el sangrado gastrointestinal. Sin embargo, no nos vamos a concentrar por tiempo en estas complicaciones, sino en la que nos va a generar mayor mortalidad y por la que tenemos que estar un poco más alerta. En cuanto al edema cerebral, es una incidencia muy variable de acuerdo a los artículos que uno encuentre, con una tasa de mortalidad que también es muy variable. De forma consistente encontré una tasa de mortalidad del 21 al 24%. Se manifiestan principalmente con alteración del estado mental, con un puntaje de menos de 14 en la escala de Glasgow. Sin embargo, muchos de ellos podrían tener una neuroimagen normal, hasta un 40%. Se encuentra con más frecuente en niños menores de 5 años y muy rara vez en la adolescencia. Sin embargo, pues existen unos factores de riesgo que podrían empeorar el estado clínico. Siempre se ha estimado que el edema cerebral podría ser secundario al inicio de la terapia con líquidos y electrolitos. Sin embargo, se han encontrado series de casos en las que reportan edema cerebral incluso antes del tratamiento, por lo que se han construido diferentes teorías
sobre cuál podría ser la etiología del edema cerebral sin que tengamos una gran claridad. Dentro de esas teorías están los cambios rápidos de la osmolaridad junto con la corrección de líquidos y electrolitos, teniendo presente que existe un estado de gran osmolaridad secundario a la glucosa y que esos cambios bruscos podrían generar que haya una migración del líquido y genere edema cerebral. Puede ser una lesión directa por deshidratación celular y junto a la deshidratación una limitación del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Estas dos cosas podrían condicionar un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con edema cerebral. Y también se ha hablado de la activación de los sistemas de transporte de sodio e hidrógeno. En cuanto particularmente al edema cerebral, si bien estimamos que es una complicación potencialmente mortal, se ha visto que muchos de estos pacientes dentro del espectro de la cetoacidosis diabética presentan algún grado de edema cerebral sin que se manifieste de forma clínica. Los mecanismos de daño son bastante complejos y se presume que no pues se pueden asociar a un único factor, sino más bien a la confluencia de los distintos factores o teorías que ya mencioné en la anterior diapositiva. Puede iniciarse incluso antes del tratamiento y la deshidratación y la hipoperfusión parecen ser los factores más contribuyentes. En este estudio del 2011, que es el estudio que mencioné un poco a la mitad de la charla sobre los factores de riesgo para el desarrollo de edema cerebral, fue un estudio multicéntrico que se publicó en el 2001, en el que se tomaron 61 niños con cetoacidosis diabética, en el que se hizo un seguimiento en esos centros de urgencias por un periodo de 15 años. Se organizaron 3 grupos, el grupo de los casos con edema cerebral, un grupo control que estaban estrechamente relacionados con los casos de edema cerebral, es decir, tenían unos días de ingreso muy similares, una edad muy similar y unos niveles bioquímicos muy similares, y un grupo control asignado de forma aleatoria que no tenía como esa estrecha relación con el grupo de los casos de edema cerebral. Y se hizo una comparación con los 3 grupos para determinar cuáles eran las principales causas. ¿Qué es lo que se encontró? Que por lo general la media de la presentación del cuadro clínico estaba entre las primeras 7 horas, pero podría presentarse tan tarde como después de las 24 horas o como tan temprano como el momento del ingreso y el previo inicio de la terapia. Un 5% ocurrió antes del inicio de la terapia hídrica y todos los pacientes casos con edema cerebral tenían evidencia radiológica con disminución del volumen de los ventrículos por edema cerebral. En esta tabla de la izquierda vamos a encontrar cómo los niños con edema cerebral, los controles y el grupo aleatorio tienen edades similares, aunque el grupo aleatorizado es un poco mayor a los otros 2 grupos. Y como vamos a encontrar que el pH arterial es más severo principalmente en los casos, mientras que en los otros controles el pH no cae tanto. Y lo mismo con la presión de CO2, encontramos el nivel más bajo dentro del grupo de casos. En promedio casi todos eran de novo, menos en el grupo aleatorizado que tenía una menor proporción respecto a los nuevos diagnósticos. Y en estas 2 tablas lo que vamos a ver son los factores de riesgo cuando se aíslan las variables que pueden ser potencialmente confusoras. Encontramos que con P significativa en la tabla de la izquierda encontramos principalmente los niveles del BON, los niveles de la PCO2 y no alcanzo a leer. Y el tratamiento con bicarbonato, gracias, que también se ha asociado que la administración de bicarbonato podría ser potencialmente un riesgo adicional al desarrollo de cetoacidosis. Y a la derecha encontramos que el riesgo relativo del resultado de este estudio es que tener una disminución marcada de la presión arterial de CO2 tiene una P significativa como factor de riesgo para el desarrollo de edema cerebral, al igual que los niveles elevados de nitrógeno ureico en sangre. Y a partir de ahí se identificaron unos criterios para evaluar el estado neurológico de los pacientes, unos criterios mayores y unos criterios menores que orientan hacia la presencia de edema cerebral, que tenemos que tenerlo presente, sobre todo cuando ya identificamos cuáles son los factores de riesgo con mayor asociación estadística al desarrollo de edema cerebral.
Finalmente, en todos los pacientes que desarrollen edema, vamos a buscar elevar la cabecera a 30 grados en posición neutra, considerar la intubación orotraqueal y el administro de soluciones con mannitol o salina hipertónica para el tratamiento y la disminución del edema cerebral. Pues finalmente, una tabla con un paso a paso de todas las cosas que tenemos que hacer en los pacientes con el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Es tomada del libro de endocrinología de Sperling, que se publicó en este año. Y listo. Muchas gracias. Alejandro, muy bien. Es un tema de urgencias muy frecuente, de alto nivel de intervenciones que ameritan